Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el Hotel Gavina para conversar con la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar. Ministra, bienvenida a nuestra ciudad y a este set aquí en el hotel. Pucha, un set aquí privilegiado. No, muchas gracias a usted por la posibilidad de conversar con ustedes. Se cumple justamente este año, ¿cierto? El anuncio famoso ese que salió, ¿cierto?, en el diario El Mercurio, que el año 2020 la gente iba a tener pensiones iguales o mejores incluso que la remuneración de los últimos 10 años que tenían. ¿Qué pasó con ese anuncio y qué pasó en el tiempo? Porque poco a poco, ¿cierto?, me imagino, la gente, los especialistas se fueron dando cuenta que esto era bastante complicado cumplirlo y sin embargo se llegó a este estallido social, ¿cierto?, como se ha denominado a fines de octubre, a mediados de octubre, y que ha significado, digamos, realmente un remesón para todo el país. Bueno, lo primero es que claramente esa promesa no se cumplió. Y lo grave fue que todos sabíamos que no se iba a poder cumplir. Y lo supimos hace muchísimos años. Y la verdad es que no hicimos las cosas que teníamos que hacer a tiempo. Y entonces nos encontramos hoy día con una situación que es muy dramática, que es que cientos de miles de personas que cotizaron durante toda una vida ven que la pensión que ellos pensaron que les iba a alcanzar para poder cubrir todas sus necesidades, dista mucho de eso. ¿Y esa fue responsabilidad del sistema político, de los gobiernos, de las AFP? ¿De quiénes tienen que asumir esa responsabilidad de hacer una promesa que fue en definitiva incumplida? Lo que pasa es que aquí la responsabilidad es de todos, porque en la medida en la que uno se fue dando cuenta que esto no se iba a poder cumplir, porque la gente no estaba, por ejemplo, teniendo historias previsionales que fueran completas. Si aquí nosotros tenemos un drama, las personas en general en Chile trabajamos 40 años y nos encontramos con que en promedio un chileno tiene solamente 15 años de cotizaciones. ¿Cómo yo voy a poder financiar una sobrevivencia de 30 años con solo 15 años de ahorro? Ese 10% es absolutamente insuficiente. Aumentaron las expectativas de vida, las lagunas previsionales eran mayores que los años cotizados y todo eso se fue conjugando y se fue mezclando para ir generando un escenario que hoy día nos hace que tengamos un problema muy grave. Si nosotros este problema lo hubiésemos abordado de manera consciente, de manera derecha, si lo hemos afrontado de manera decidida, hace muchísimo tiempo, y hubiésemos ido haciendo las correcciones graduales que había que ir haciendo, nosotros no tendríamos el problema que tenemos hoy día. Y el problema hoy día entonces es que nos toca hacernos cargo de 40 años de no haberse hecho cargo de este tema. Bueno, el 15 de enero, ¿cierto?, precisamente el presidente Sebastián Piñera anunció una reestructuración profunda al sistema de pensiones que se basa en 3 pilares, entiendo, y el que ha sido, digamos, más difundido es este 6% adicional, donde una parte va a ir a ahorro individual y el otro va a ser, ¿cierto?, un ahorro solidario. ¿Por qué se estimó este porcentaje? Se había hablado antes de un 4, otros pedían un 10, llegar a completar un 20. ¿Cómo se llegó a esta cifra? A ver, nosotros para poder llegar a esta cifra tenemos que ver cuál es el objetivo que estamos persiguiendo. Nosotros necesitamos aumentar las pensiones. Y claramente por cada punto de aumento de la tasa de cotización yo aumento más o menos un 10% el monto de mi futura pensión. Pero tenemos que también pensar que el aumento de la tasa de cotización implica un costo en el trabajo. Y lo que nosotros no podemos conseguir o lo que nosotros no queríamos que nos ocurriera era que producto de aumentar el costo del empleo tuviésemos mejores pensiones, pero tuviésemos menos personas empleadas. Entonces teníamos que buscar un equilibrio, porque yo podría aumentar aún más la cotización, pero teniendo un efecto adverso en la empleabilidad, que por cierto no es lo que nosotros queremos. ¿Y esto va a ser de costo del empleador o también del...? No, esto es de costo del empleador. Y lo que nosotros estamos buscando es que al mismo tiempo que mejoramos el ahorro personal de cada uno de los trabajadores, también podamos generar un nuevo pilar solidario y contributivo para mejorar las pensiones de aquellas personas que o bien ya están pensionadas y cotizaron durante una enorme cantidad de años o que a futuro van a ser pensionados pero que su esfuerzo individual no va a ser suficiente para poder financiar una pensión. Y con ese porcentaje se le va a entregar un 2,7 UF a las mujeres y un 2 a los hombres. A ver, la idea es que con este pilar solidario colectivo se entregue un beneficio
que vaya en función a los años cotizados. Ya. Para poder comenzar a tener derecho a este beneficio, y para todos quienes son actualmente pensionados, van a tener que cumplir con el requisito de, si son hombres, tener 12 años de cotización, si son mujeres, tener 8 años de cotización. Habiendo cumplido con este requisito mínimo de ingreso, voy a tener derecho, si soy hombre, a un beneficio cercano a los 56.000 pesos y si soy mujer, cercano a los 76.000 pesos. Ahora, todas aquellas personas que van a contribuir para este sistema, el beneficio va a ser mayor conforme a la cantidad de años cotizados. Yo voy a tener este piso mínimo garantizado, pero por cada año cotizado, este va a ir aumentando. Y de esa forma, ir generando un incentivo, que entre más yo cotice, voy a tener un mayor beneficio. ¿Y esto es para todos los pensionados o solamente para el 60% más vulnerable? No, esto de acá es para todos los pensionados que lograron financiar con su esfuerzo individual pensiones inferiores a los 700.000 pesos aproximadamente. Ya. Aquí lo que importa es la cantidad de años cotizados. De hecho, van a haber personas que son beneficiarias del pilar solidario porque están dentro del 60% más vulnerable, pero que también van a ser beneficiarias de este nuevo pilar de ahorro solidario y colectivo. Esto de acá es un beneficio que van a recibir las personas según la cantidad de años cotizados. Ahora, este 6% adicional va a ser gradual en el tiempo. ¿Qué tan gradual? Eso depende todavía, digamos, de la discusión, de la conversación en el Senado. La gradualidad que nosotros estamos pensando es de medio punto por año. Por lo tanto, en 12 años nosotros tendríamos la totalidad de este aumento de cotización. Pero la gente no puede esperar. Y necesitamos entonces que los beneficios se empiecen a pagar desde el primer día. Y es por eso que el Estado va a adelantar los recursos para que estas 2,7 o 2,5 UF la puedan comenzar a recibir los actuales pensionados que cumplan con los requisitos desde el momento de aprobar la ley. O sea, ¿y esto se estima que podría ser en abril, en mayo? Nosotros esperamos estar pagando en el mes de abril. Nosotros creemos que así como pudimos trabajar rápidamente para mejorar las pensiones del pilar solidario, debemos tener la misma celeridad para hacernos cargo de las pensiones de la clase media. Ahora, otro punto importante también de esta reforma tiene que ver con la administración de los fondos y, cierto, surge un elemento nuevo que es una especie de, hasta cooperativas, entiendo que podrían eventualmente asociarse o postular para hacer la tarea que hacen actualmente las AFP, ¿eso es así? Sí, a ver, aquí lo primero que tenemos que tener claro es que este nuevo aumento de la tasa de cotización no va a ser administrado por las AFP, van a ser administrados por un ente público que va a ser entonces el encargado de tener tanto el ahorro individual de los trabajadores, este 3%, y este ahorro solidario colectivo, que es el otro 3%. Aquí no van a entrar las administradoras, no están las AFP. Con respecto al 10% que actualmente administran la AFP, nosotros estamos dando por primera vez la posibilidad de que los trabajadores sean quienes escojan quién les administra sus fondos. ¿Por qué digo por la primera vez? Porque nosotros efectivamente tenemos hoy en día 7 AFP distintas y yo me podría cambiar de una a otra, pero son una variación de lo mismo. Aquí vamos a dar la posibilidad que entidades sin fines de lucro administren este 10% de los fondos. Y yo voy a poder retirar la totalidad de los fondos que tengo en una AFP. ¿Me puedo llevar todo lo que tengo? Todo lo que tengo a otra administradora que sea sin fines de lucro. Esto quiere decir que yo como trabajador voy a decidir si yo quiero que quien me administra mis fondos lucre con mis recursos o no lucre con mis recursos. Y yo voy a tomar la decisión absolutamente en forma libre. Y ese es un cambio bien radical a lo que tenemos hoy en día. Pero además le estamos imponiendo nuevas obligaciones a las administradoras, como por ejemplo, hacerse cargo de las cuotas mortuorias. Este es un tema muy significativo. Cuando una persona fallece, para la familia, a pasar y además de todo el dolor que está viviendo en ese momento, tener que ver de qué manera va a encontrar los recursos para poder financiar los gastos del funeral es muy brutal. Y hoy en día quienes no tienen esos recursos tienen que preocuparse de esto en ese minuto. Nosotros creemos que las administradoras deben hacerse cargo de esta obligación. Creemos que las administradoras deben participar en las pérdidas y en ese sentido deben devolver parte de las comisiones cuando la rentabilidad sea negativa. Creemos que es fundamental que sean las administradoras quienes financien la educación previsional y financiera. Uno de los grandes problemas que tuvimos nosotros y por qué las pensiones son tan malas es porque en general el sistema previsional es muy complicado. Quienes trabajamos en esto nos encargamos de explicarlo aún más en difícil y no somos claros.
Y las Y la personas gente toman... nunca lo ha atesorado, nunca lo ha valorado tampoco el sistema. Y las personas toman decisiones no necesariamente pensando en qué es lo que más le conviene, porque no entiende el sistema. Y entonces si yo realmente entiendo el sistema y comprendo cuáles son los alcances, voy a poder tomar decisiones que sean las que más se adecúen a mis necesidades. Y las administradoras tienen que entender que no es lo mismo hacer publicidad que hacer educación. Y eso van a tener que ellos financiar. Ahora, el gerente de la Asociación de Fondos de Pensiones, Fernando Larraín, ha sido bastante crítico con este proyecto y ha señalado que genera incertidumbre, que le están cambiando las reglas del juego, en fin. ¿Cómo asumen ustedes esas críticas? Bueno, a ver, yo creo que obviamente que las administradoras van a tener críticas frente a un proyecto que por primera vez las toca. Esta es la primera vez que hay un proyecto que establece nuevas obligaciones a las administradoras, que establece más competencia, que establece que van a ser otros los que también van a poder entrar dentro de la administración. Y por lo tanto nos parece lógico que ellos le encuentren ciertos puntos que no les parezcan del todo satisfactorios. Ahora, todo esto que se está anunciando, que anunció el presidente, que usted nos está explicando en esta entrevista, de alguna manera, ¿cierto?, se venía planteando desde hace bastante tiempo. ¿Tuvo que ocurrir este estallido social, como se ha llamado, para que se tomara la decisión de hacerlo? ¿O era algo que se venía estudiando, que ustedes como gobierno lo habían analizado previamente? El proyecto se ingresó al Parlamento un año antes del estallido social. Y este proyecto contiene muchos de estos elementos que hemos conversado acá. Por cierto, se profundizaron algunos aspectos. El proyecto tiene un componente hoy en día solidario, contributivo solidario, mucho más potente que el que tenía el proyecto original, que ya lo tenía, pero este es mucho más potente y creemos que responde de mejor manera a las necesidades de las personas. ¿Y en este minuto en qué etapa está? Este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, es un proyecto que comienza a verse en la primera semana de marzo en el Senado y que creemos que tenemos que todos tener un compromiso con la gente y con la clase media de poder tramitarlo lo más rápidamente posible para que sea ley lo antes posible. ¿Y qué le diría usted a la gente que ha salido a las calles, que ha protestado desde el 18 de octubre hasta la fecha respecto de este proyecto y sus expectativas que tenían de mejorar las pensiones? Bueno, yo creo que este es un proyecto que, así como el que mejoró los beneficios del Pilar Solidario, aumentando las pensiones en un 50%, va a tener un impacto profundo en las pensiones de la clase media. Es un proyecto que de alguna manera viene a dar una respuesta a las necesidades de las personas. Creemos que es fundamental que nosotros podamos seguir avanzando en perfeccionar nuestro sistema previsional y para eso todos tenemos que ser parte. Y creo que la verdad es que este proceso de mejoramiento de las pensiones tiene que resolverse lo más rápidamente posible porque las personas tienen la necesidad imperiosa de mejorar sus ingresos. Ahora, claramente, las manifestaciones y la defensa de los derechos de las personas no tienen nada que ver con la violencia que se ha visto en las calles. Y tenemos que tener mucho cuidado porque para poder tener buenas pensiones, nosotros tenemos que tener primero una buena historia laboral. Nosotros tenemos que tener trabajo que nos permita tener buenos ingresos y que nos permita tener la tranquilidad y la seguridad, la protección en materia de seguridad social. Y lamentablemente las manifestaciones de violencia han llevado a que muchas personas pongan en riesgo o pierdan sus fuentes laborales y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros como gobierno estamos muy preocupados de mejorar la calidad de vida de las personas, estamos preocupados de mejorar las pensiones que reciben los trabajadores y también estamos muy preocupados de asegurar las fuentes de ingreso y el trabajo de cientos de miles de chilenos en nuestro país. Bueno, ministra, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el Hotel Gavina con la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar.